Buenos días, ingeniero, ¿cómo le va? Mi nombre es Wilson Huacara Rodríguez. Voy a exponer el trabajo de investigación sobre suelos expansivos. Como primer punto tenemos lo que es la definición sobre el suelo expansivo. Es aquel que aumenta de volumen sustancialmente con la presencia del agua. O sea que cuando le llega el agua a esa tierra se hace más grande, ¿no? Y cuando no hay agua y se seca, se contrae, se seca y se vuelve duro. Se hace así como, se divide en partes, como un mapa, ¿no? Este tipo de fenómenos que sucede cuando el agua entra a la tierra, que es el suelo expansivo, que llega a ser una arena fina, más o menos, una arcilla, así que después se hace limo. Empieza pues, ¿no?, a agrandarse y eso provoca el hundimiento de las casas, deterioro de las avenidas o también en las aceras. Tal vez alguna vez se han preguntado por qué dos placas de aceras se hacen así, cuando estaban rectos se vuelven así. Es porque por temporadas, en época de lluvia suceden muchas cosas, por ejemplo, aquí en Bolivia, ¿no? En La Paz, en épocas de lluvias hay constantes derrumbes por La Paz y aquí en la zona del Sillar, conocido, todo el tiempo, ¿no? Llueve por allá y hay deslizamientos, a veces se va un pedazo de la avenida, se frega, o aquí nomás en Santa Cruz, en Bermejo, en la localidad de Bermejo. De la misma manera empieza en época de lluvia, ¿no?, a deteriorarse el camino solito. Este cambio de volumen hace que la contracción y la expansión de los suelos arcillosos puede provocar numerosas patologías, entre las que cabe destacar lo que le decía, la distorsión en estructuras. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, esta casa, aparentemente es una casa vieja, pero veamos el punto donde aquí empieza a fisurarse el muro. Se va a un lado prácticamente la casa, porque en esta zona de aquí hubo bastante suelo expansivo, y peor que esta casa ni está construida como se debe, no tiene su encadenado, su cimiento y todo. Entonces ha hecho un caos esta casa. Esto es lo que les decía, que cuando se seca se hace más duro la tierra y se vuelve este tipo de películas, se forma, ¿no? Se hace como un agrietamiento. Y cuando empieza a haber agua, pues empieza a irse por sus canales, ¿no? Y esto es lo que les decía sobre el empuje lateral, sobre la fuerza que crea el agua al aumentar su volumen, hace un expansionamiento lateral. En este caso, ¿no? Miren cómo al muro le empieza a hacer ceder, ¿no? Entonces, por eso en algunos lugares, o cuando construyen edificios, eh, 3 metros, 4 metros sobre el nivel de la tierra hacia abajo, hacen muros de contención de hormigón y hacen unos buenos muros justamente para evitar este tipo de cosas, ¿no? Y aquí está lo que les decía en las avenidas, ¿no?, que este es un problema constante que hay aquí por la zona del Sillar. A veces uno quiere viajar a Cochabamba y se encuentra con la noticia de que está cerrado por mantenimiento. Y casi todo el tiempo está en mantenimiento. Y es porque es una zona húmeda donde llueve todo el tiempo, chilchea. Entonces provoca este tipo de problemas, ¿no? A pesar que le han hecho muchas mejoras, muchas inversiones, pero seguimos con este tema, que es un problema muy difícil de solucionar. Siguiendo, ¿no? Hay algunos ensayos para determinar o identificar el suelo. Está el ensayo Lampe, por ejemplo, el ensayo Lampe. Es el que mide el cambio potencial de volumen y el índice de hinchamiento. Se realiza sobre muestras remoldeadas que han pasado por el tamiz número 10. Por tanto, solo se toma la fracción fina de la muestra y se destruye
la estructura original de la arcilla expansiva, además que no tiene en cuenta la humedad natural. Aquí les voy a mostrar una imagen de cómo se realiza este ensayo, de ensayo LAMPE. Aquí está la captación de la muestra, como pueden ver, se capta, se lo coloca en esta piedra porosa, un montaje en la piedra porosa. Una vez colocado, va una tapa, ¿no? Que es la cabeza llena ahí, te sale el porcentaje de humedad que lo aprieta, ¿no? La tapa en el montaje lo aprieta al suelo y sale toda la humedad que pueda salir. También tenemos el ensayo de la expansión libre, que esto se lo puede realizar fácilmente, ¿no? Es un procedimiento del ensayo. Dice, ve aquí, por ejemplo, hay unas indicaciones. Se debe tomar una porción de 5 gramos de suelo. Posteriormente se colocan 2 muestras cada uno en la probeta graduada de 100 ml. Y así te dan unas pautas de cómo hacer, pero aquí en la imagen les voy a explicar mejor. Como ven, las probetas son 5 de diferentes tamaños y están con diferentes tipos de suelo. A esto le llaman expansión libre. Se coloca la muestra en la probeta y entonces de ahí empezamos, bueno, continuando, ¿no? Se lo coloca la muestra en la probeta y de ahí se empieza a lecturar. Por ejemplo, aquí en el primero pueden ver que todo está transparente y solo abajo se acentúa un poco, en cambio este no. Este por la mitad y este un poco menos de la mitad, porque son distintos tipos de suelo. Lectura de la muestra con 50% de la bentonita después de 24 horas, dicen. Y esta con el 25% después de 24 horas. Entonces, ese tipo de ensayos hay otros tipos de ensayos también, pero vamos a solo mencionar esas dos. Ahora, en lo que es las soluciones planteadas, una de las soluciones que se plantean, ¿no?, para este tipo de problema, que es muy común en algunos lugares, por ejemplo, por la zona del Sillar, como le decía, por la zona de Bermejo, en La Paz, que la gente construye bastante sobre la falda de los cerros, aquí también por San Ignacio, ¿no? La tierra es muy arcillosa por allá. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar algunas imágenes de unas soluciones que se le da a las carreteras. Le colocan, ¿no?, este tipo de membrana, justamente seguramente, no sé si lo harán por temas económicos en este proyecto específicamente, porque cuando el estudio de suelo, por ejemplo, a modo de comentario, un estudio de suelo de SPT no te lo hacen cada metro, toman muestras cada metro, digamos, o cada 3 metros, según el detalle que uno le pide. Te dice, a los 1 metro hay este tipo de suelo, a los 2 hay este tipo de suelo, a los 3, entonces ya una vez terminado todo, te da la recomendación de la tensión admisible, de que, bueno, los 2 primeros metros se debe cambiar el suelo, se recomienda cambiar el suelo. Esto es en un anterior proyecto que hemos investigado, ¿no?, sobre la construcción de una agencia para el banco, donde daba la recomendación de cambiar 1.8 metros de suelo por temas de justamente de que había este tipo de suelo expansivo, era muy húmedo. Entonces no era muy recomendable colocar, ¿no?, las zapatas sobre ese tipo de suelo, obviamente porque iba a haber este tipo de problemas el suelo se iba a expandir, iba a removerse y crear pues fisuras, ¿no?, con el pasar del tiempo en las estructuras y dañar, ¿no?, la misma estructura. Por ello se recomendó eso. En este caso, como pueden ver en la imagen, han traído, ¿no?, unas membranas grandes de 5 o de 7 metros de ancho por 50, por 20, bien. Y los colocan en los lugares, como pueden ver acá, donde van a construir encima. Seguramente aquí va a ir un parqueo subterráneo o algo, ¿no? Algo así, como pueden ver aquí la casa. Esta casa está arriba, el nivel está más o menos por aquí, el nivel de la tierra, y está por debajo. Seguramente van a construir aquí un edificio y están colocando esto porque no pueden cambiar ya mucho suelo, ya han cavado bastante, ¿no? Ya eso lo ven en temas de parte económica,
qué es mejor para el proyecto. No solamente en ahorrar, también hay que pensar en vez de que dure la obra, que no tengamos problemas de suelos expansivos, que no tengamos problemas de fisuración por culpa del suelo, ¿no? Más adelante. Ese tipo de detalles es importante conocerlo y las soluciones, ¿no? Hay que ver cuál es la mejor opción para el proyecto. En cuanto a lo que es las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Como les decía, estaba adelantando, ¿no? Con las conclusiones, las recomendaciones más que todo que deben tomar en cuenta. El utilizar este tipo de productos que hoy en día hay y se ocupa ya hace bastante tiempo, a modo de comentario colectivo, ¿no? Hace unos 5 años hemos realizado un trabajo en una construcción antigua donde hemos cambiado el piso y nos encontramos que el piso tenía una capa asfáltica de más o menos 5 milímetros de espesor gruesa. Y lo sacamos la capa, lo sacamos porque estaba dañado, por parte estaba dañado y la tierra que tenía justamente era arcillosa y hizo que el suelo que estaba recto empiece a hacerse así o así, a deformarse. Entonces nosotros lo que hicimos fue demoler el piso, sacamos el piso, la carpeta, el contrapiso y de ahí encontramos la membrana y lo sacamos de todo el área, pero vimos que ya en algunas partes no tenía la membrana y en esas era que estaba empujando y pechando hacia arriba. Y de ahí nos damos cuenta, justamente al día siguiente llueve, ¿no? Alrededor. Y empieza justamente por ese lado donde ya no tenía la membrana a salir más volumen de tierra, ¿no? Y era esta tierra arcillosa, que es tierra fina, que se hace limo con la humedad. Entonces es vital saber tratar este tipo de problemas en las construcciones, en las inversiones que uno hace. Eso sería las recomendaciones, ¿no? Aquí ponemos algo de conclusión donde ponemos que a pesar de todos los tipos de ensayos que hay, son de relativa facilidad su realización y de equipos disponibles en la mayoría. Si no todos los laboratorios, sus valores no te dan al 100% de confiabilidad, porque es muy difícil saber exactamente cómo se genera este tipo de suelo, ¿no? Lo que sí, digamos, ya hay muchas pautas de cómo tratarlo y uno tiene que elegir el mejor, el más duradero y no siempre el más económico, ¿no? Que a veces nos basamos en lo económico. Y es importante hacer este tipo de ensayos, por eso aquí lo mencionamos, lo que es el método de Lambe y los ensayos de consolidímetro, ¿no? Pueden llegar a tener esa certeza que busca lo posible, la presencia de un suelo potencialmente expansivo. Eso sí nos pueden dar este tipo de ensayos para ver qué tan expansivo es ese suelo o si es medianamente o es leve. Recomendamos, ¿no? Siempre hacer este tipo de ensayos. Bueno, eso sería en cuanto a mi exposición. Gracias.